Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que nos están viendo en este momento? Bienvenidos una vez más a la clase de los profetas menores. Esta es la lección número 3 y vamos a estar enfocándonos en el mensaje de Oseas. Entonces, una vez más, les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están viendo. Esperamos que este curso sea de verdad de bastante bendición y de bastante beneficio para todos y cada uno de los que están tomando este curso, los que están escuchando, que se puedan beneficiar bastante de este curso. Vamos a estar considerando una vez más el mensaje de Oseas. Y el mensaje de Oseas lo hemos dividido en este curso en dos partes. Del capítulo del 1 al 3 es la primera parte, la parte que vamos a estar estudiando hoy, y del capítulo 4 en adelante hasta el final del libro es la segunda parte. Y básicamente la razón por la cual hemos decidido separar en dos partes este mensaje es porque tienen naturaleza bastante diferente. Incluso en la clase anterior, la lección número 2, estuvimos hablando del género literario. Y dijimos, una de las cosas que dijimos, para recordar rápidamente, es que en varias partes, en varias literatura, diferente literatura en la Biblia, existe un solo tipo de género literario, ¿verdad? Las epístolas son un género literario. Entonces no es tan común en la Biblia que el género literario se mezcle. En los profetas es una de esas ocasiones bien raras e interesantes en la que el mensaje de los profetas se mezcla, ¿verdad? Se mezcla el género literario, es decir, hay una variedad de géneros literarios. Entonces, del capítulo 1 al 3 vemos un poquito la descripción del mensaje, la descripción de la naturaleza del ministerio y del mensaje de Oseas. Y del capítulo 4 en adelante vemos el mensaje como tal. Entonces, en esta primera clase del mensaje de Oseas, que es el primer libro o el primer componente del libro de los 12, que estuvimos hablando de eso también en las clases anteriores, de cómo los rabinos o la tradición rabínica veía o estudiaba o estudia los profetas menores, ¿verdad? Hablamos del Tanaj, ¿verdad? Que es la combinación de la Torá, del Neviim y del Ketubim, ¿verdad? Y estamos ahorita estudiando el Neviim para los hebreos, para los judíos, que es el mensaje de los profetas. Y para ellos es un solo libro, el libro de los 12, que tiene 3 temas, ¿verdad? Y ya sabemos cuáles son los temas, que son el mensaje básico de los profetas menores, que es la acusación, el juicio y la restauración, ¿verdad? Entonces, para la tradición rabínica, para la enseñanza judía antigua, el Nevi'im, el libro de los 12, tenía estos 3 temas. Entonces, estos tres temas se encontraban ordenados de acuerdo al libro. Entonces, la primera parte, el primer mensaje con el que empezaba el libro de los 12 es Oseas, ¿verdad? Una vez más, quiero que tengamos presente que en esta clase nos vamos a enfocar en el capítulo 1 al 3, la primera parte. Sí, y en la siguiente clase vamos a estudiar del 4 en adelante el mensaje como tal. La naturaleza de ambas clases es diferente, ¿verdad? Porque el género literario es diferente. El de hoy es un poco más histórico, aunque vemos la naturaleza del llamado de Oseas, es un poquito más histórico y realmente no encontramos tantos oráculos como en el capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Pero entonces es bien interesante este mensaje. El mensaje de Oseas es el primero del libro de los 12 y por eso lo pusimos al principio de nuestra lista, aparte que es el primero de los en la Biblia, digamos en el orden cristiano, es el primero de los libros que encontramos aquí en nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1, vamos a tener nuestra Biblia abierta y lista. Recuerda que yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero tú eres libre de usar cualquier versión que consideres buena o de ayuda, ¿verdad? Útil para ti. Pero yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Si alguien quiere seguir paso a paso conmigo el texto, puede conseguir la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que yo recomiendo.
lo he dicho en otras clases, la recomiendo bastante porque es una combinación entre lo práctico y lo formal, ¿verdad? En este caso. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 1 dice: el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Entonces, lo primero que nos dice aquí, el profeta, es que, bueno, nos menciona, y esto no va a pasar en todos los mensajes, ¿verdad? Pero nos menciona a los reyes, nos habla de los reyes que abarcó Oseas, por ejemplo, nos habla de que en Judá, en el reino del sur estaba Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y en Israel estaba Jeroboam II, ¿verdad? Esto quiere decir que lo más probable es que Oseas haya sido contemporáneo de Jonás y de Amós, ¿verdad? Y que al final de su ministerio probablemente haya sido contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Es decir, cuando Oseas estaba terminando su ministerio y su vida, Isaías y Miqueas estaban comenzando, ¿verdad? Su ministerio. Entonces, no vamos a encontrar este tipo de datos en todos los profetas, ¿verdad? Algunos profetas nos van a dejar bien intrigados de más o menos en qué fecha fue escrito su libro, ¿verdad? O su mensaje, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver más, no tanto con nuestra clase trata más del contenido, pero lidiar con fechas y autores tiene que ver con introducción avanzada al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero aquí en Oseas, por lo menos, nos deja bien claro de que Oseas le dio este mensaje, Dios le dio este mensaje a Oseas en el tiempo en el que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, ¿sí? Y es lo que nos ubica un poquito en el tiempo. La clase pasada también, el mensaje básico de los profetas, ¿verdad? O el mensaje preexílico. ¿Sí? Vamos a ver nosotros 6 mensajes preexílicos, 3 que no tienen mucho que ver o nada que ver con el pueblo de Dios, o que el mensaje no es dirigido ni para Israel ni para Judá, y estos son Abdías, que el mensaje es para Edom, y Jonás y Nahum, que su mensaje es para Nínive, ¿verdad? Después viene el exilio, y usted sabe que el único que escribió en el exilio, o los únicos escritos que tenemos del exilio, es Daniel, y después vienen los últimos 3 profetas, que son Zacarías, Ageo y Malaquías, que son post-exílicos. El mensaje es parecido, pero es bien interesante cómo cambia un poquito la perspectiva después del exilio. Obviamente aquí el exilio no ha pasado, y tenemos 6 mensajes, 6 profetas que nos van a hablar acerca del exilio, y que quieren evitar el exilio, que quieren evitar el sufrimiento. Recuerda los 3 puntos. Número 1, ustedes han pecado. Número 2, Dios va a traer un juicio. Y 3, ustedes pueden encontrar la restauración, ¿verdad? Ustedes no tienen que ser castigados. Entonces, esto es bien interesante tomarlo en cuenta. Oseas es el primero, de los mensajes que encontramos preexílicos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de varios siglos antes del exilio, viene el mensaje de Oseas, y fíjese cómo Dios le está dando este mensaje al pueblo, para que el pueblo no tenga que pasar por el exilio, para que el pueblo no experimente esta situación, ¿verdad? Y vamos a encontrar también algunos de los problemas que hablamos. Dijimos que los 3 más comunes problemas, de los 3 problemas, más comunes que encontramos en los profetas menores son el ritualismo, la idolatría y la injusticia social. En el orden de importancia, la idolatría, el ritualismo y la injusticia social. Son 3 problemas que encontramos una y otra vez en los profetas menores. Aquí vamos a lidiar mucho con idolatría, pero vamos a ver cómo estas 3 cosas se relacionan entre sí, van aunadas una con la otra, ¿verdad? Y como una cosa lleva a la otra. Esto le pasó al pueblo, y esto lo vamos a ver un poco más en la siguiente clase, ¿verdad? Cuando empecemos el capítulo 4, cómo Dios presenta sus cargos y cómo el pueblo queda prácticamente expuesto
¿verdad?, a las acusaciones que Dios tenía que hacerles. Capítulo 1, versículo 2 dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas. En el hebreo, usted sabe que el hebreo, a diferencia del español o del inglés, o a diferencia del griego también, el griego es un idioma que tiene, a pesar de ser una lengua muerta, una lengua que tenía bastante vocabulario. Sí. Si usted ha estudiado griego alguna vez, cuando uno estudia griego, uno tiene que aprenderse bastante vocabulario. Hebreo, lo difícil no es su vocabulario, porque no hay mucho vocabulario. El hebreo consta de más o menos 8,000 a 10,000 palabras. Y el español, por ejemplo, tiene 600,000 palabras más o menos, y el inglés tiene 400,000 palabras. Es decir, el hebreo no es característico, no se caracteriza por tener bastante vocabulario. Sí, es una de las cosas difíciles, ¿verdad?, de traducir del hebreo al español o del hebreo al inglés, que muchas palabras o muchas frases pudieran presentar ambigüedad, es decir, pueden tener 2 o 3 significados. Un ejemplo, la palabra Shema, ¿verdad?, es una palabra que es imposible, no es difícil, es imposible traducir en una sola palabra. Muchos han traducido Shema como oye, escucha. Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Pero realmente Shema quiere decir escucha, entiende, obedece, lo lleva a la práctica, lo guarda en su corazón. Todas estas ideas no las puedes traducir en una sola palabra en español. Entonces, esto es lo que hace difícil el hebreo. Entonces, cuando muchas personas leen Oseas 1:2 en hebreo, muchos encuentran que dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, fue por medio de Oseas. Nuestras versiones dicen, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel, por medio de Oseas. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos, porque la tradición rabínica decía que en el tiempo preexílico, en el mensaje preexílico, Oseas fue el primer mensaje de Dios para el pueblo. El primer mensaje de Dios para el pueblo. Entonces, este libro de Oseas es bien interesante y es bien valioso para la perspectiva judía. De hecho, en el capítulo 14:9, el primer versículo que ellos tomaban como el principio del libro de los 12 era Oseas 1:2. Y el último versículo con el que muchos rabinos terminaban el mensaje del libro de los 12 era Oseas 14:9, es decir, el último versículo de Oseas. Es decir, que para muchos rabinos Oseas era el principio y el final del libro de los 12, ¿verdad? Por eso un mensaje o un profeta o un escrito, ¿verdad?, bien valioso para la tradición rabínica, para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, una vez más, quiero recordarles que Oseas es el mensaje básico del preexilio. Es decir, en primer lugar, Dios les había dicho que habían pecado. En segundo lugar, que venía un juicio para ellos si no se arrepentían. Y en tercer lugar, que hay una restauración disponible para ellos. Y una vez más, este mensaje va a ser visto mejor, va a ser entendido mejor cuando estudiemos la próxima clase del capítulo 4 en adelante. ¿Sí? Del capítulo 4 en adelante. ¿Qué es lo interesante de Oseas? Lo interesante de Oseas es este mandato, usted lo sabe, este mandamiento de que Dios le dice a Oseas, ve y toma a la mujer ramera y cásate con ella. Ahora, Oseas, no solamente Oseas, sino Jeremías, Isaías y Ezequiel usan la figura de la mujer infiel para referirse al pueblo, ¿verdad? Aquí en los profetas menores es Oseas el único que da una idea tan abierta y tan explícita de una mujer infiel, hablándose o tratándose del pueblo, ¿verdad?, comparado con el pueblo. Pero cuando Dios habla a través de los profetas sobre la mujer infiel, lo más común es que se está refiriendo a la idolatría, ¿verdad?, la prostitución espiritual, ¿verdad?, la idolatría. Y Dios dice, bueno, cuando ustedes adoran a un ídolo, es como cuando un esposo se va con otra mujer y le es infiel a la mujer, ¿verdad? Eso es lo que está pasando
realmente, ¿sí? Dios compara la idolatría, ¿verdad? Y Dios compara esta actividad en la que los judíos, el pueblo de Dios cayó en muchas ocasiones, con el hecho de ser una ramera, ¿verdad? Eh, el hecho de una mujer que está casada, está buscando a otros hombres, ¿verdad? Este mensaje es tan poderoso porque Oseas, antes de predicar en el capítulo 4, hay un poquito de teología práctica en el capítulo 1 al 3, no solamente es teología bíblica, teología hebrea del capítulo 4 en adelante, sino hay teología práctica del 1 al 3. Es decir, Dios le dice que vaya y se case con una ramera, y antes de que el predicador dé el mensaje, el predicador sufre lo que Dios está sufriendo. Entonces, este es un mensaje de un hombre que entiende en menor escala y en una escala terrenal lo que Dios le está pasando allá en el cielo o en su trono, ¿verdad? Experimentando la infidelidad de la mujer a la que ama. Por esto este es un mensaje bien profundo, bien interesante, porque parte de un hombre que está experimentando un poco de lo que Dios experimenta. Y dice aquí, versículo 2, ve y cásate, la segunda parte del versículo 2, con una mujer prostituta. ¿Sí? Ve y cásate con una ramera. Esta mujer se llamaba Gomer, ¿verdad? No sabemos cuándo empezó y cuándo dejó de ser ramera, ¿verdad? Pero la mayoría de los comentarios, los académicos, sugieren tres opciones. No vengo tanto a decirte lo que tú debes de creer. Esta es una clase con una perspectiva académica y es nuestra obligación presentarte las herramientas y las teorías que existen, ¿verdad? Más allá de decirte esto es esto. Pero si tú consultas, a lo cual yo te invito, algunos comentarios de Oseas, artículos, la mayoría sugiere tres, ¿verdad? Tres teorías de cómo era que esta mujer era una ramera, ¿verdad? Muchos dicen, número uno, que la mujer era una prostituta cuando Oseas la encontró, ¿verdad? Estaba por ahí prostituyéndose, Oseas la ve y Dios le dice, cásate con ella. Yo creo que este punto número uno es lo que la mayoría piensa o tiene en mente cuando lee Oseas y lo que la mayoría estaría de acuerdo, ¿sí? Número dos, Gomer. Algunos piensan que Gomer tenía algunas tendencias promiscuas, ¿verdad? Pero que nunca era una prostituta, ¿verdad? Sino que cuando estaba casado con Oseas, simplemente estas tendencias promiscuas le fluyeron más o le afloraron más y terminó yéndose a la promiscuidad. Tercero, algunos piensan que esta mujer era una mujer normal, común y corriente, simplemente era una mujer idólatra, una israelita idólatra, y que realmente ella se fue no a acostarse con otros, sino a adorar otros dioses, y por eso Dios la llama ramera, es decir, prostituta espiritual, ¿verdad? Son tres, digamos que si leemos comentarios otra vez o algunos artículos, la mayoría usted va a encontrar va a encontrar estas tres teorías o tres opciones como una explicación a la prostitución de Gomer. Hay algunos, la mayoría de los mejores comentarios van a señalar los tres y se van a inclinar por la número uno, que es la que la mayoría pensamos, que es que Gomer era una ramera, literalmente, mujer sexo servidora, que Oseas viene, la ve y Dios le dice, cásate con ella, ¿sí? Esto no queda ahí. Ahora lo que sigue es, versículo 3, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella quedó embarazada y le dio un hijo. Versículo 4, ¿sí? Versículo 4. Y después viene en el versículo 4, versículo 5, versículo 6, 7, 8 y hasta el 9, versículos 3 al 9, vemos que ellos tienen tres hijos, pero estos tres hijos, más allá de ser una bendición o de ser recibidos como una bendición, esto parece un castigo. Si usted lee la naturaleza del texto, si usted ve y analiza la naturaleza de estos, el lenguaje de estos textos, o lo que se puede leer entre líneas, usted se va a dar cuenta que estos hijos parecen más un castigo. Por ejemplo, el primero, versículo 4, Jezreel, que es usado su nombre como un recordatorio y una advertencia de que Dios se va a vengar,
Más allá de que este niño sea una bendición, es un recordatorio de la venganza de Dios. Número 2, vemos a Loruama, que significa no te voy a amar más, no amada, la no amada, ¿verdad? Un recordatorio. Esta hija es un recordatorio de que Dios ya no iba a amar más a Israel. Y nos trae esto a la mente el año 722, ¿verdad? Cuando viene Nabucodonosor II y destruye Jerusalén por completa, ¿verdad? Y luego viene el tercer hijo, lo a mí, que significa no son mi pueblo. Una advertencia o un recordatorio de que Dios ya no iba a tomar como pueblo a Israel. Entonces estos tres hijos son el fruto de la prostitución, ¿verdad? Son el fruto de una mujer infiel, ¿verdad? A pesar de que fueron concebidos en el matrimonio, por lo menos no se nos da muchos detalles de eso, pero es lo que uno entiende, que fueron concebidos por Oseas y por Gomer. Son un recordatorio de que son la hija de la ramera, es decir, los frutos de la ramera, los frutos de la prostitución. Es decir, lo que Dios está diciéndole al pueblo a través de estos hijos es que lo único que puede resultar de la prostitución espiritual es que Dios se va a vengar, que Dios no se le olvida, que Dios los va a dejar de amar y que ya no van a ser el pueblo de Dios. Sí, que ya no van a ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces estamos en este punto de la historia de Oseas. Oseas se casa, Dios le manda que se case con esa ramera. Imagínense, ¿verdad? Oseas, que era el profeta de su tiempo. Oseas era el profeta de su tiempo y estoy seguro que él, si se iba a casar, iba a pensar en casarse con una mujer digna de un ministerio como el de Oseas, digna de un hombre de Dios como lo era Oseas, y Dios le dice que se case con la ramera. Imagínense lo que la gente decía, lo que la gente murmuraba. Si ella era una prostituta, como en la primera teoría nos los dice, pues quizá varios de los hombres se habían acostado con ella de ahí del pueblo. Y ahora Oseas es su esposa, y no solamente su esposo, sino que también tiene hijos con ella. ¿Me entiende? Entonces, es bien interesante ver cómo Dios le manda casarse con ella. No solamente eso, sino que Dios les da hijos para recordarle al pueblo tres cosas: que Dios se va a vengar, que Dios los va a dejar de amar y que van a dejar de ser el pueblo de Dios por su prostitución espiritual. ¿Sí? Estamos en este punto entonces. Oseas está en esta situación. Y en este punto, la mujer se vuelve a ir, ¿verdad? Dice el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. ¿Sí? Y el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 11, entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Entonces en el versículo 11 hay como una pequeña luz. Eso es lo que les decía yo, ¿verdad? Siempre existe el mensaje de: ustedes pecaron, va a venir un juicio, pero siempre hay disponible una restauración para ustedes. ¿Sí? Entonces, en este punto en donde ya Oseas se casó con ella tuvo hijos, que son recordatorio de lo malo, y ella le vuelve a ser infiel con un amante, capítulo 3, versículo 1, él se puede divorciar, ¿verdad? Según la ley, Deuteronomio 24, él puede divorciarse y volverse a casar. Pero la orden de Dios es volverla a amar, vuélvela a amar, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que este matrimonio, el matrimonio de Oseas, es un reflejo del matrimonio de Dios con nosotros, ¿sí? Y la pregunta es, hablando de la fidelidad de Dios,
¿Cómo mostró Dios la fidelidad con su pueblo? Mira el capítulo 2, versículo 5. 2:5 en adelante. Su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes no podrá alcanzarlos, los buscará pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Ella no se da cuenta de que fui yo quien lo dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Y aquí llega el punto al que Dios quiere llegar. Dice, esta mujer se va con otros hombres, no se da cuenta que estaba mejor acá conmigo. Y esta mujer corrió tras sus amantes, y todo ese sufrimiento que le está pasando es por su propio pecado. Pero ese sufrimiento es la causa que la va a hacer regresar. Por eso el exilio, por eso el sufrimiento. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios los castiga? Muchas veces el castigo son las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero esas tribulaciones, esas situaciones difíciles, son lo que nos va a hacer regresar a Dios. Es lo que nos va a hacer regresar a Dios. Y sabe que es lo mejor de todo, según este texto que leímos, Oseas 2 del 5 al 8, que Dios va a estar ahí esperando, ¿verdad? Que Dios va a estar ahí esperando. Ahora que Dios es infiel, ¿qué va a pasar? Mira el capítulo 2, versículo 14. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. ¿Verdad? Una persona que ha sido víctima de infidelidad tiene dos opciones: perdonar a la persona o divorciarse, dejarla definitivamente. Pero Dios tiene una tercera, no solamente Él está dispuesto a perdonarla, sino a conquistarla otra vez. Es decir, la persona víctima dice, bueno, si la otra persona se arrepiente, viene y me pide perdón, y me convence, me gana, pues la perdono. Pero fíjese, Dios está dispuesto no solamente a perdonar, o a recibir, sino a ir y conquistarla, llevarla del desierto, capítulo 2, verso 14. Fíjate cómo este poema, cómo cambia de género literario. El capítulo 1 es un poco como de historia. Después vemos el capítulo 2, que es como una poesía. Si te fijas, tiene una connotación como de los salmos. Y el capítulo 3 vuelve otra vez a la historia. Y el capítulo 4 empiezan los oráculos. Entonces el género literario cambia bastante del capítulo 1 al 4. Y el capítulo 2, versículo 14, lo llevaré a conquistarla, la llevaré al desierto y la hablaré eternamente. Esto es como una poesía. Y fíjate el 16, al llegar ese día, capítulo 2, versículo 16, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. 18, en ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves del cielo, para que nadie te haga daño. El 19, te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. ¿Sí? ¿Qué decide Dios hacer ahora que el pueblo le es infiel? ¿Verdad? ¿Cómo muestra? Primero vimos en el capítulo 2, versículos 5 al 8, cómo muestra Dios su fidelidad. Dios está ahí esperando, ¿verdad? Y esas tribulaciones van a hacer que ella vuelva. Ahora que ella es infiel y que ella ha vuelto, Dios no solamente está dispuesto a recibirnos, sino a conquistarnos otra vez. Dime, ¿qué persona está dispuesto a hacer esto? Sí. La va a llevar al desierto, la va a conquistar y le va a volver a hablar palabras de amor para que vuelva esta persona. Dice el versículo 19, te haré mi esposa para siempre. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 1 vimos palabras muy fuertes. Tú no eres mi pueblo, yo no te amo, me voy a vengar de ti. Pero mira el capítulo 2, versículo 23, cómo Dios se retracta de esto. No es porque Dios se cambie de opinión, no es porque Dios cambie de opinión. Esto es un punto muy debatido. Fue debatido por el estoicismo, por muchas filosofías, pero sigue siendo debatido en la teología. Dios cambia de opinión, pero Dios tiene esto que se llama profecía condicional, que es
Esto va a pasar, pero si tú te arrepientes, lo puedes evitar. Mira el capítulo 2, verso 23. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Mostraré amor a los que antes llamé no amados, lo amí, y a los que los llamé lo ama, no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Hay restauración disponible para el que se arrepiente. Sí. Hay restauración disponible para el que se arrepiente. Vamos terminando con el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces el Señor me dijo, ve y ama a otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel. Esto es un mensaje práctico, es un mensaje que no está siendo predicado, pero que con la vida de Oseas y las decisiones que Dios le mandó tomar, está predicando y dando una gran lección al pueblo. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo, fíjate bien, sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey, que es Jesucristo. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Sí. Fíjate qué interesante. El Señor le dice, ve con esta mujer. Fíjate, esta mujer se va. Estoy seguro que se fue varias veces de la casa de Oseas. Y Oseas viene, Señor, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Tú me has mandado a amarla, me casé con ella, tuve hijos con ella, Señor, pero ella se fue, ¿qué hago? Y Dios le dice, ve y ámala, ¿verdad? Así que la recuperaré. Y dice, esto ilustrará el versículo 1, que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto, aunque haya sido infiel, Dios ama a Israel, Dios es fiel. Así que la recuperé, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, la recuperé pagando 15 piezas de plata. Tuvo que pagar por ella el precio. ¿Te suena esto familiar? Ella siendo de él tuvo que pagar precio, porque ella decidió alejarse. Y ahora tiene que pagar un precio por ella. Y después cuando ella viene, dice, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdote, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios. ¿Verdad? Aquí hay varias cosas. Hay como una profecía de las invasiones que iban a sufrir. Aquí hay una profecía del Mesías en los últimos días. Dice, pues volverá y se dedicará al Señor, su Dios, y al descendiente de David, su rey. Habla de Jesucristo, ¿verdad? Y al final habla de que, bueno, el Señor va a ser glorificado en su templo. ¿Sí? Esta mujer vuelve a casa, ¿verdad? Y a pesar de su infidelidad, Dios está dispuesto a perdonarla, a perdonar a su pueblo. A pesar de su infidelidad, Oseas la perdona por orden de Dios y él tiene que estar con ella amándola. Ahora, se termina la historia de Oseas y Gomer y empieza el capítulo 4 y la pregunta es, ¿qué van a hacer el pueblo? ¿Van a quedarse de infieles ahí en la prostitución o van a regresar como lo hizo Gomer? Dios está dispuesto a hacer lo que hizo Oseas, a comprarla por precio. ¿Sí? A comprarla por un precio. Entonces, deja la historia abierta a la decisión de la persona. ¿Quiero regresar a Dios? ¿O quiero quedarme en la prostitución? ¿Quiero quedarme en la infidelidad? ¿Quiero seguir buscando otros dioses? ¿Qué quiero hacer? Ahora, si regreso a casa, tengo que pagar el precio, tengo que estar allí en fidelidad, tengo que estar en consagración, ¿verdad? Y tengo que entender en primer lugar cuál ha sido mi error
al ser infiel a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Esto es lo que habla Oseas ahora, capítulo 4 en adelante, la infidelidad del pueblo. ¿Por qué Dios me está comparando con una ramera? Esa es la respuesta que vamos a encontrar en el capítulo 4. Quiero terminar con una reflexión. ¿Qué le dirías tú a una persona, a una muchacha, por ejemplo, que viene y te dice, dame un consejo porque tengo mi novio y me fue infiel una vez y lo perdoné, y me fui infiel una vez y lo perdoné, me he sido infiel varias veces y lo he perdonado 30, 40 veces, parece que no cambia? ¿Qué debo hacer? Debo seguir con él, y estoy seguro que todos nosotros le diríamos, déjalo porque si ya te fui infiel 20, 30, 40 veces, pues quiérete a ti mismo, valórate a ti mismo, toma decisiones por ti mismo, no te dejes pisotear, humillar de manera tan horrible. Esa persona no te quiere, no te ama, no te respeta, es obvio. Y yo me pregunto, ¿qué acaso Dios no tendrá un amigo que lo aconseje y le diga, oye Señor, pues ya deja ese pueblo infiel? Tantas veces, mira, esa es la historia del libro de los jueces, ¿verdad? Dios los perdona, el pueblo prospera y levantan un ídolo. Se van a la esclavitud, Dios los saca de la esclavitud y después prosperan y levantan un ídolo. Después se van a la esclavitud por su idolatría, después claman a Dios, Dios los escucha, los levanta, los libra, los prospera y después vuelven a levantar un ídolo. Y este círculo pasa una y otra vez. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo, cuántas veces estará dispuesto Dios a perdonarnos? Y mientras hay vida, hay oportunidad, ¿verdad? Este es el perdón de Dios y su gran fidelidad que no tiene límite mientras estemos en este mundo. Este es el mensaje que tenemos que compartir con los demás, ¿verdad? Este es el mensaje que tenemos que compartir con los demás. Dios nos ama y a pesar de nuestra horrible infidelidad, el Señor nos está esperando que volvamos a casa. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.